6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Estaremos estudiando por la misericordia del Señor estos maravillosos atributos de Dios. Lo que todo cristiano debiera saber acerca de los atributos de Dios. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Leo en el nombre del Señor Jesús. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué dice Dios en este libro de Malaquías capítulo 3, versículo 6? Dice así: yo, Jehová, no cambio. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Dios Padre, agradecemos que nos des este tiempo para estudiar los atributos de Dios. Anhelamos y necesitamos, por medio de la gracia y la misericordia del Señor, conocerte más. Amén. Como dice Jeremías, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Queremos, Señor, conocerte. Queremos, Señor, entenderte. Queremos tener mayor claridad acerca de las Escrituras. Señor, ábrenos el entendimiento para que comprendamos las cosas con claridad. Porque así tú lo hiciste con tus discípulos, de los cuales se dicen los evangelios, y el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las cosas. Necesitamos, Señor, que nos abras el entendimiento para así comprender con claridad tu carácter. Permítenos, Señor, ir estudiando todo esto para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Gracias, Padre Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando los atributos de Dios. Y lo estamos haciendo, ¿cierto?, desde la confesión de fe que tenemos, basada, ¿cierto?, en la confesión bautista de fe de 1689. Imagínense, de 1689 ya habían hermanos dedicados al estudio de la palabra de Dios, y donde hemos podido ir aprendiendo muchas cosas. ¿Por qué es importante, cierto, esta confesión de fe? Porque está basada en qué cosa, en la palabra de Dios. Nos hemos ido dando cuenta de muchas cosas. Cuando estudiábamos antes los atributos de Dios, lo estudiábamos, cierto, de una perspectiva muy limitada. Pero por la misericordia del Señor, utilizando, cierto, estos textos tan importantes para la iglesia antigua y que es también importante para la iglesia de hoy, estas confesiones de fe son pero muy buenas para que vayamos entendiendo con más profundidad la palabra de Dios. De acuerdo, cierto, a la confesión de fe que tenemos, que está basada en qué cosa, en la Escritura, partimos estudiando en un principio que el Señor nuestro Dios, cierto, acerca de los atributos de Dios, que el Señor nuestro Dios es un Dios único, es un Dios vivo y es un Dios verdadero. Hemos estudiado que su subsistencia está en Él mismo. Y es de Él mismo. Es decir, solo Dios tiene aceidad. Solo Dios existe por su propio poder. Luego estudiamos que Dios es infinito en su ser y perfección. Es decir, estudiamos la infinitud de Dios. Dios como un ser infinito, un ser ilimitado. Hemos estudiado también cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Hemos visto la incomprensibilidad de Dios. Que lo finito, nuestra mente limitada, no comprende la mente ilimitada de Dios. Lo limitado no entiende lo ilimitado. Lo finito no entiende lo infinito. Entonces, ¿cómo podemos saber acerca de Dios? Podemos saberlo si Él nos muestra quién es. Y lo ha hecho, sí. En primer lugar, por la revelación natural, la que vemos a través de la naturaleza propiamente tal. Porque si estas cosas están aquí es porque hubo un creador, el cual las formó. Amén. Y también por su revelación especial, la cual es las Escrituras, la bendita y maravillosa palabra de Dios. Hemos estudiado también que Dios es espíritu purísimo.
Es decir, Dios no necesita de un cuerpo para existir, porque Dios es un espíritu purísimo. Es maravilloso porque la Escritura dice Dios es espíritu. Dios no necesita de un cuerpo. Usted puede decir, pero ¿cómo el Hijo de Dios, Jesucristo, vino en un cuerpo? Él vino en un cuerpo para pagar por nuestros pecados. Amén. Porque nosotros necesitábamos de un representante. Pero Dios no necesita de cuerpo. No necesita tener ojos para ver, no necesita tener pies para moverse, no necesita tener manos para tocar. Porque Dios es un ser tan grande que no tiene límites y es también un Dios invisible. Hemos estudiado que si Dios tuviera un cuerpo físico, dejaría de ser omnipresente. Amén. Porque al ser espíritu lo llena todo, pero al tener una sola figura, un solo cuerpo, eso lo haría estar en un solo lugar a la vez. Por eso Dios, en su esencia, es espíritu. Amén. Hemos visto también que Dios, si bien es espíritu, Él también es invisible. Y es invisible porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder verlo. Amén. Entonces, cuando sumamos que Él es espíritu y Él es invisible, nos encontramos muchas veces en las Escrituras con preguntas tales como: pero la palabra del Señor dice que los ojos del Señor recorren la tierra. La palabra del Señor dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, ¿eso quiere decir que Dios tiene pies? No, esos son antropomorfismos. Son una manera en la cual Dios utiliza ejemplos humanos para explicarnos una verdad. Si Dios es espíritu, obviamente es invisible, y si Él es invisible, no tiene cuerpo, no tiene miembros corporales. Pero tampoco Él tiene pasiones. Hemos estudiado la impasibilidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no tiene pasiones que gobiernen su voluntad. Es decir, Dios no es alguien cambiante que un día anda triste, otro día anda enojado, otro día anda feliz, otro día lo quiere una persona, el otro día no quiere una persona. No. Dios es impasible. Dios es impasible porque Él es inmutable, que es lo que tenemos que ver hoy día. Porque Él no cambia. Si Él dijo, yo te he amado con amor eterno, yo te he amado para siempre. Eso es lo hermoso del Señor, porque tenemos un Dios que no cambia. ¿Y por qué Dios es impasible? Porque su carácter no es gobernado por la rabia. Él no se deja gobernar por la rabia. Pero usted podría decir, pero hay hartas partes donde la Biblia dice que el Señor se enojó, que el Señor se arrepintió. Pero déjeme decirle que esa es una forma también dentro del lenguaje en el cual Dios se ha expresado a los hombres para mostrar qué cosa es su carácter. Pero entendiendo que esos son ejemplos humanos. Porque las pasiones son algo que los hombres y las mujeres experimentan. Pero Dios no tiene ese tipo de cosas. Pero para que usted de alguna manera entienda lo que el Señor le está queriendo decir, Él utiliza ejemplos como que el Señor está airado. Pero eso quiere decir que Él, como un Dios justo, tiene que ejecutar su justicia. No quiere decir que él se deja gobernar por la rabia. No. Él es justo. Y Él ama no porque Él sienta amor y al otro día sienta odio. No. Él tiene amor porque Él es amor. Entonces por eso Dios es impasible, por eso su amor no varía. Se fija, nosotros como seres humanos podemos amar a una persona en un momento y al otro momento estar enojados con esa persona. Pero Dios es impasible porque Él no cambia nunca. Sus emociones no son cambiantes. Y no hay nada que Él lo pueda sorprender. Porque Él lo conoce absolutamente todo. Qué maravilloso es tener un Dios impasible. Amén. Hemos estudiado que Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Dios es el único ser que no puede morir. Es el único ser que permanece para siempre. Es el único ser eterno, que no tiene ni principio y no tiene fin. Y también Él habita en una luz inaccesible. El lugar de donde Dios habita, precisamente, donde Él está,
es un lugar donde ningún ojo de seres creados puede llegar. Hemos estudiado Isaías capítulo 6, donde en esta visión Isaías ve ese trono alto y sublime. Pero se da cuenta en esta visión, en esta figura de las cosas, que los serafines, los seres más cercanos a Dios, tienen 6 alas, los cuales con 2 tapan sus pies, símbolos de seres creados, y con las otras 2 tapan sus ojos, y con las otras 2 vuelan y entonan, ¿cierto?, ese canto antifonal: Santo, Santo, Santo. ¿Y por qué cubren sus rostros? Porque al estar en la presencia inmediata de Dios, no pueden contemplarle. Y el Señor le dio la respuesta a Moisés, del cual le dijo: no hay hombre que me vea y viva. Y es así como hemos llegado a este nuevo atributo de Dios. Y lo digo nuevo en el sentido de lo que estamos estudiando. Y estudiaremos a Dios como un ser inmutable. Cuando comenzamos este estudio dijimos: hay atributos comunicables y hay atributos de Dios los cuales son incomunicables. Comunicables son en el sentido que usted de alguna manera puede tener una noción de lo que es. Por ejemplo, Dios es amor. Ese es un atributo comunicable, porque usted de alguna manera entiende lo que es el amor. Aunque no de la manera perfecta a la cual Dios la tiene, pero sí de alguna manera la puede entender. Pero cuando hablamos de eternidad, hablamos de un atributo incomunicable, porque ¿quién de nosotros vive para siempre? ¿Quién de nosotros no tiene un inicio ni un fin? Ninguno, porque todos los seres creados tienen un comienzo. Pero cuando hablamos también de la inmutabilidad, estamos hablando de un atributo incomunicable. ¿Por qué se caracterizan los atributos incomunicables? Porque son utilizados con la base de la negación. Inmutabilidad. ¿Cierto? Es una negación. No mutable. No cambia. Nosotros conocemos las cosas que van cambiando, porque esa es nuestra naturaleza. Siempre somos seres que estamos viendo que las cosas van cambiando. Cosas tan simples como que a nuestros 10 años de vida un celular era de una manera y ahora nosotros tenemos 30 años y los celulares son de una manera totalmente diferente. Hemos visto cómo a veces el lugar donde nosotros vivimos, cuando éramos pequeños, cambia y a veces totalmente diferente a lo que nosotros conocimos en un principio. Nuestros aspectos cambian, nuestro humor cambia. Amén. Nuestros gustos muchas veces van cambiando. Entonces nosotros conocemos lo que es cambiar. Sí. Cambiamos de auto, cambiamos de ropa, cambiamos de trabajo. Conocemos lo que el cambio significa. Y Dios, para poder de alguna manera explicarnos un atributo incomunicable, utiliza la negación. Inmutable. O sea, que no cambia. Entonces ahí es donde nosotros llegamos a un punto donde no podemos entender esto. Si bien el concepto existe, por lo cual de alguna manera tenemos una noción de lo que eso significa, pero no tenemos la noción total de lo que eso es. Porque Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Dios, en su ser, en su esencia, es un Dios que no puede cambiar. Amén. Él no puede cambiar. Él no puede cambiar, hermano. Y de eso usted tiene que estar seguro, porque la Escritura, a lo largo de ella, nos enseña de manera indudable de que Dios es alguien que no cambia. Que no cambia. Cuando recién inicié en los caminos del Señor, en el sentido, ¿cierto?, en mi conversión, porque desde pequeño fui a la iglesia, pero eso no quiere decir que había sido transformado por Dios. Pero en un momento, ¿cierto?, cuando experimenté la conversión que el Señor hizo por medio de su Espíritu en mi vida, permitiéndome nacer de nuevo, me encontré con muchas personas que decían ser cristianas, y en una oportunidad en un trabajo, un compañero dijo estas palabras que hasta el día de hoy han pasado 10 años y no se me han olvidado. Dijo: Dios es un Dios actualizado.
Dios es un Dios que se acomoda a los tiempos. Dios es un Dios, según esta persona, escuche bien, según lo que decía él, Dios es un Dios que se va acomodando a los tiempos. Le hablaba a Israel de una manera, le habla a la iglesia de otra manera, le habla, ¿cierto?, a las personas de diferentes maneras. Y quedaba pensando en lo que este hombre decía, e inmediatamente, hermano, se me venía a la mente lo que la Escritura dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y pude responderle a esa persona lo que se me vino en ese momento, al recuerdo de que la Escritura indudablemente nos enseña de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Hijo de Dios es el mismo. Él no cambia. Entonces no puede decir estas personas que no creen en la inmutabilidad de Dios. Están inmersos muchas veces dentro del círculo de lo que se llama cristianismo. Dicen, yo amo al Dios del Nuevo Testamento, pero no me gusta el Dios del Antiguo Testamento. ¿Está queriendo decir que hay dos maneras de ver a Dios? ¿O está queriendo decir que son dos dioses totalmente diferentes? Eso sería falso, lo que esta persona está anunciando. Pues Dios es inmutable. Es que a ellos les gusta ver a Cristo cuando sanaba a las personas, pero no les gusta ver a Cristo cuando llegó, ¿cierto?, al lugar donde estaban los cambistas y empezó a dar vuelta a las mesas. Y empezó a decirle a aquellos que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Pero no les gusta aquel Jesús que ve a los fariseos y reprende su hipocresía delante de todos. Pero a esa parte de Jesús no la leen, parece. Leen solamente el hombre que hace milagros. Es como si fuéramos al Antiguo Testamento y solamente creyéramos en el Dios que abrió el Mar Rojo, creyéramos solamente en aquel Dios que libró de tantas batallas al pueblo de Israel, e ignorásemos el Dios que trajo castigo y disciplina también a su pueblo que se olvidó de él, al Dios que castigó con ira a las naciones que estaban a su alrededor del pueblo de Israel, que el Señor prometía que vendría el día del juicio final. Entonces, si usted es un lector dedicado a la palabra de Dios, si usted es alguien que le gusta, obviamente por el Espíritu Santo de Dios, escuchar predicaciones, ir aprendiendo más de la palabra de Dios, usted entiende que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. Amén. Porque Dios es inmutable. No es que Dios actuara de diferente manera en el Antiguo Testamento, no. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Porque yo soy Jehová, dice el Señor en Malaquías capítulo 3, verso 6. No cambio. Quiere dejarle el Señor por boca de Malaquías en claro al pueblo de Israel que el Señor no cambia. Y les dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nótese lo que el Señor está queriendo decir aquí. Si usted entiende el contexto de todo esto, el pueblo de Israel se olvidó de las cosas del Señor. Se hundió en la idolatría. Así lo hemos visto en Nahum, lo hemos visto en Sofonías, lo hemos visto en Abdías. Y más propiamente tal, ¿cierto?, en Sofonías, lo hemos dado cuenta de cómo Israel se había vuelto a la idolatría y había dejado al Dios del pacto. Y el Señor le está diciendo esto a Israel. Porque el Señor disciplinó a Israel, sí, lo castigó, sí. Pero les dice esto: yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Se fija lo que está diciendo con respecto a la inmutabilidad de Dios? Si yo soy, aquí hablando, ¿cierto?, de lo que está diciendo aquí la Escritura, si yo fuese un Dios cambiante, ustedes ya hubieran sido destruidos por su comportamiento. Pero como soy un Dios que no cambia, si yo los amo desde el principio, los voy a amar hasta el final. Entonces entendemos que Dios es impasible, es decir, no se deja dominar por las pasiones y emociones, porque Dios no tiene ese tipo de cosas.
Dios es claro en lo que dice. Si Dios ama, Dios ama. Amén. Si Dios juzga, Dios juzga. Por eso usted puede ver que el Señor, que diga que Dios Padre no perdonó a su único Hijo. Él lo entregó en la cruz. Él no cambió. Ni siquiera porque su Hijo estaba padeciendo ahí, Él cambió de parecer, no. Sino que derramó sobre Él todo el castigo. Todo el castigo. Porque Él es un Dios inmutable. Él no cambia. Entonces vamos dándonos cuenta que la inmutabilidad de Dios la vemos a lo largo de las Escrituras. Es algo innegable. Y si no tenemos clara esta doctrina, vamos a errar en muchos aspectos de nuestra comprensión acerca de Dios y obviamente acerca de las Escrituras. Porque acerca del Hijo de Dios se dice que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En su esencia divina, el Hijo de Dios, al igual que el Padre, es inmutable. Tanto en el pasado, como en el presente y futuro. Él permanece sin cambio, a diferencia de nosotros, seres cambiantes. Porque aún nuestro conocimiento va cambiando. En el sentido que en algún momento podemos llegar a reconocer, sabe, que estábamos equivocados. El Señor nos abrió el entendimiento por medio de las Escrituras y nos ha permitido ir dejando y desprendiéndonos de los mandamientos de hombres y volviéndonos al Señor y a las Escrituras. Podemos reconocerlo, pero Dios no puede, porque Él no cambia. No es que el Señor haya cambiado, no es que el Señor en algún momento se haya equivocado, no, Él nunca se equivoca, Él es perfecto, nosotros nos equivocamos, por eso debemos pedir muchas veces disculpas en las cosas que hacemos. Pero el Señor es inmutable, Él todo lo que hace lo hace perfecto. Pero nosotros somos seres cambiantes, que a lo largo de nuestras vidas cambiamos de opinión, cambiamos de gustos, cambiamos físicamente, cambiamos emocionalmente, pero Dios en su esencia divina siempre es el mismo. ¿No le da alegría eso? ¿No le da alegría eso? Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, hablando de la inmutabilidad de Dios, nos dice el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en el Señor no hay un cambio. Tampoco hay una sombra de variación. Y si tuviéramos que comparar esto con la luz que tenemos del sol, aún esa luz del sol tiene variación. Aún el sol es afectado por la sombra. Por eso, aún esta luz que tenemos como el sol es cambiante. Porque las estaciones del año alteran la luz del sol. La luz que nos llega de parte del sol afecta en su calor. A veces ese calor es más caliente, a veces es más frío. A veces es afectado por la noche. La luz tiene que desaparecer. Pero el Padre de las luces no tiene mudanza y no tiene sombra de variación. Por lo tanto, Dios, al ser un ser inmutable, es en quien usted y yo debemos confiar profundamente. Porque si Dios es inmutable, tenemos en quien confiar. Amén. Tenemos que confiar en alguien que jamás va a fallar ni cambiar de opinión. Entonces es maravilloso esta doctrina acerca de Dios. Porque en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Porque Él es un Dios inmutable. Aún Dios, el Espíritu Santo, es inmutable. Porque acerca de sus declaraciones dice en el libro de Isaías 34:16.
Isaías 34, 16 dice así la Escritura: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió a sí mismo, a su mismo espíritu. Entonces el Espíritu Santo de Dios es inmutable, porque Él en su ser es Dios, y siendo Dios no cambia. Por eso se puede hablar acerca de los decretos eternos de Dios. Por eso se puede hablar acerca del carácter eterno de Dios. Por eso se puede hablar de la impasibilidad de Dios. Por eso podemos hablar de la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Porque si Dios es inmutable, Él tiene todo el poder. Su poder no varía, no fluctúa. Es maravilloso creer en nuestro Señor y Dios. Isaías 40:13 nos sigue hablando acerca de la inmutabilidad de Dios. Isaías 40, versículo 13 dice así: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dios es inmutable en su conocimiento. Él no es como nosotros, que siempre estamos en un constante aprendizaje. Como seres humanos siempre estamos aprendiendo. Y usted puede conversar con personas ancianas y le van a decir: yo nunca he dejado de aprender porque hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Y cuando aprendemos, corremos el riesgo de decir que en algún momento estuvimos equivocados. Sí, porque nosotros somos seres cambiantes. Podemos estar equivocados. Entonces Dios es inmutable porque Él nunca se equivoca. Si Dios fuera mutable, Él estaría corriendo el riesgo de equivocarse. Porque esa es una naturaleza de los seres creados como nosotros, los cuales somos cambiantes. Pero Dios no es así. Dios es incambiable. Dios no cambia nunca. Entonces por eso Él dice eso, y eso es. Por eso se puede decir acerca de Él, que ¿quién va a poder enseñar al Señor? ¿Quién va a poder enseñarle a Él algo? ¿Quién va a poder decirle al Señor, aconsejar al Señor, si Él lo sabe todo? Y Él lo sabe todo porque es inmutable. Dios en su esencia divina no está sujeto a cambios. No puede cambiar. No puede modificar sus decretos. Dios no puede cambiar. No puede. Porque Él es inmutable. La naturaleza de Dios es ser inmutable. Dios es inmutable. Y nosotros como seres creados somos mutables, somos cambiantes. Si bien podemos hacernos una idea de lo que significa, como lo dije anteriormente, en su profundidad es incomprensible, pues las cosas mutables nos rodean. Estamos rodeados por cosas mutables. Nacemos en medio de cosas mutables, de los cuales dice la Escritura en Isaías capítulo 40, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, es decir, cambia. Y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aquí hay una comparación entre la inmutabilidad de Dios y la mutabilidad de los hombres. Los hombres son como las flores. Son bonitas en un tiempo, pero se marchitan pronto. La vida del hombre es como la hierba. Está en un momento tan frondosa, pero por el soplo de Jehová se seca. Somos seres cambiantes. Veamos nuestros cuerpos. Hace 10 años
éramos muy diferentes a lo que somos ahora. Si echamos atrás 20, 30 años, nuestro cuerpo ha cambiado y ha tenido cambios tan grandes. Y eso es solo parte, porque nuestros pensamientos han cambiado. Piensen usted hace 15 años atrás o 20 años atrás, cómo estaba pensando. Y a veces uno ve fotos, recuerda cosas y se da cuenta de lo que era y hasta se avergüenza muchas veces de lo que éramos. Pero Dios no tiene de qué avergonzarse. Dios no se ha equivocado. Dios no necesita que alguien le enseñe, porque Él es un Dios inmutable, porque su palabra permanece para siempre. Sus decretos, lo que Él ha dicho, la inspiración de Dios es algo que permanece para siempre. ¿Por qué confiar en la Biblia? Confiamos en la Biblia porque la ha inspirado un ser inmutable. La palabra de Dios no se llama la palabra de Moisés, no se llama la palabra de Pablo, no se llama la palabra de Santiago, no se llama la palabra de los diferentes escritores bíblicos, se llama la palabra de Dios. Y se llama la palabra de Dios porque ha sido inspirada por Dios, en el sentido de exhalada, en el sentido que Dios ha puesto su conocimiento en los profetas, apóstoles y escritores bíblicos, los cuales han escrito las palabras de un Dios inmutable. Por eso la Escritura, como Dios inmutable, dice en los evangelios que ni una jota ni una tilde, que son las letras o las cosas más pequeñas que hay dentro del alfabeto griego, no van a pasar, porque las palabras de Dios se van a cumplir completamente. Y podrá ver que no va a pasar nada aquí de la Escritura que diga, se va a dar cuenta que todo lo que aquí está en la Escritura se va a cumplir a su cabalidad. Y hemos podido a veces leer textos muchas veces o estudiar libros de la Biblia y nos hemos ido dando cuenta que todas esas cosas se van cumpliendo tarde o temprano en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios siempre tiene la razón. Porque la ha inspirado un ser que no cambia. Pero nosotros como seres humanos cambiamos. Y es por eso que usted puede decir, ¿y por qué hay tantas religiones? Porque somos seres cambiantes. ¿El problema está en la Biblia? No. El problema está en que no leemos la Biblia. Porque si leyéramos este libro inmutable, todas nuestras diferencias como cristianos desaparecerían. Si tan solo nos dedicásemos a estudiar con responsabilidad y respeto la palabra de Dios, sin imágenes preconcebidas en nuestra mente de lo que yo creo, lo que pienso. Pero nuestra esencia de ser seres cambiantes muchas veces nos hace alejarnos de esta doctrina, nos hace alejarnos de esta palabra, la cual no cambia. Pero al estudiar este Dios inmutable, el cual usted y yo servimos, podemos decir qué maravilloso es tener un Dios inmutable. Siento tanta alegría porque tenemos un Dios inmutable, porque estamos confiando en aquel que no se va a levantar de mala un día y nos va a dejar de querer. No nos va a engañar en un momento y se va, ¿cierto? Va a escoger a otras personas, no. Porque el Señor ha predestinado desde el principio a quienes han de ser salvos. Y a ese tipo de personas las ama desde principio a fin. Por eso creemos en la predestinación. Predicada por la palabra de Dios, enseñada por la palabra de Dios. Por eso lo creemos, porque Dios es inmutable. Dios no dice, voy a esperarme aquí a ver quién cree en mí. Y un día una persona es salva y el otro día no es salva. No. La salvación es del Señor. Y si el Señor le ha dado salvación a alguien, le ha dado vida eterna. ¿Qué es lo que ha dicho Jesús en los evangelios? Yo les he dado vida eterna. No dice yo les voy a dar en el futuro. Yo les he dado la vida eterna para que no perezcan jamás. ¿Eso quién lo puede decir? Solamente un Dios inmutable. Pero aquellos que han suavizado el Dios inmutable, dicen que usted en un momento puede ser salvo y al otro momento puede dejar de ser salvo. Eso estaría diciendo que Dios es mutable. Porque un día lo ama y al otro día no.
Pero Dios es un Dios inmutable. Porque si lo ama desde el principio, lo ama al final. Y usted puede decir, ¿y qué hay de aquellos que se han alejado de los caminos de Dios? ¿Qué hay de aquellos que no aman las cosas de Dios? Nunca han experimentado una transformación verdadera. Nunca han nacido de nuevo. Esa es la única respuesta. Si eres de Cristo, tienes su espíritu en ti. Pero el que no tiene su espíritu, el tal no es de él. El que no tiene deseo por Cristo, no es de Cristo. El que no tiene deseos para alimentarse de esta palabra, no es de Cristo. Porque el único que coloca esos deseos en el corazón del hombre es Dios. Amén. Por eso un Dios inmutable puede decir, el que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Por qué el apóstol tenía tal confianza? ¿Por qué él creía en un Dios inmutable? Porque dijo, el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. No dice que un día va a empezar a obrar en su vida y después va a dejar de obrar. No, si comenzó con usted lo va a perfeccionar. Hasta el final. Pero nuevamente usted puede decir, ¿pero qué hay de aquellos que han comenzado bien en los caminos y después se apartan? Nunca han servido a Cristo sinceramente. Solamente han servido a la religión fría y vacía. Solamente quieren seguir a Cristo con sus propias fuerzas. Solamente, como el Señor le dijo a los fariseos, son sepulcros blanqueados, que por fuera pueden estar muy preciosos, pueden parecer muy espirituales, pero por dentro están llenos de muerte. Es así, porque la inmutabilidad de Dios es algo que puede producir en usted gozo, como puede producir también tristeza. Porque si Dios es inmutable, eso quiere decir que sus juicios no van a cambiar. Si el Señor dice si la palabra del Señor, ¿cierto?, ha decretado que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, eso no va a cambiar. Eso va a ser así. ¿Por qué debemos nosotros predicar el Evangelio constantemente? Porque creemos en un Dios inmutable. Porque estamos tan confiados de que esto va a ser así. Porque el Señor no cambia. Y podrá decir usted, ¿y qué tal de aquellos que han dicho que el Señor viene el 2019, que el Señor vino el 2020, que el Señor viene el 2025? ¿Qué hay de aquellos que experimentan con todas estas cosas? Déjeme decirle que no se han asido, no se han aferrado al Dios inmutable. Amén. Están hablando vana palabrería, están hablando palabras vacías, están hablando cosas mutables. Y eso es lo que muchas veces se ha vuelto la escatología hoy en día. Es decir, el estudio de los últimos tiempos, en mera especulación mutable, de hombres con mentes corruptas y mutables. Por eso sus profecías nunca se cumplen. Así es, Señor. Pero si sometiésemos nuestro corazón a la palabra de Dios, creeríamos y confiaríamos y estaríamos seguros de todo lo que el Señor dice se va a cumplir. Porque fiel es el que prometió. Amén. Dios es inmutable en sus propósitos y en su predestinación. En sus propósitos porque Hechos 4:28 dice así la Escritura. Hechos 4:28. Hechos 4:28 dice así la Escritura. Vamos a leer desde el verso 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y escuche, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, los propósitos de Dios son eternos, los propósitos de Dios son inmutables. Porque todo lo que sucedió con Cristo, todo lo que sucedió en su vida, todo lo que sucedió estaba determinado por Dios. Entonces no podemos decir que estas cosas sorprendieron al Cristo. El Cristo sabía
que todas estas cosas vendrían. Por eso es importante entender en un Dios que es inmutable, en un Dios que sus planes y sus propósitos nunca van a ser truncados. Usted puede decir, pero Satán, cuando fue creado se rebeló. Sí, el Señor lo sabía. No lo sorprendió el Señor esas cosas. Y que los ángeles, hubieran ángeles que lo siguieran, tampoco le sorprendió eso al Señor. Aún el apóstol, ¿cierto?, en el libro de Romanos deja en claro eso. ¿Y qué si el Señor, queriendo mostrar su misericordia, su ira, que si el Señor quiso mostrar su poder, permitió y soportó estos vasos de ira, lo soportó con paciencia para mostrar su longanimidad, para mostrar su bondad y para mostrar su justicia? Todo lo que el Señor quiere ha hecho. Por eso su decreto eterno, el libro de los Hechos lo puede decir de una manera tan clara, que hay textos que uno a veces ni los lee. Pero debiera prestarle toda atención cuando dice el libro de los Hechos. Y creyeron todos aquellos que estaban determinados de antes. Entonces es importante ir entendiendo todas estas cosas, porque todo lo que el Señor hace está dentro de su plan. No hay nada que altere sus planes. No hay nada que altere las cosas que Él hace, porque Él es un Dios inmutable. El libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 17, hablando de nuestro Dios inmutable en la predestinación, inmutable en sus propósitos soberanos. Hebreos 6, 17 dice así la Escritura: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o sea, aferrarnos, abrazarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué nos está queriendo decir todo esto? Los propósitos de un Dios inmutable, la inmutabilidad de Dios debe ser un ancla para nosotros. Una firme seguridad, porque si Dios no cambia, todo lo que está aconteciendo y todo lo que acontecerá y todo lo que aconteció en el pasado, el Señor lo ha determinado así. Hay dos cosas: el Señor permite las cosas o el Señor no las permite. Todo lo que pasa en su vida, ¿el Señor lo permitió o no lo permitió? No permitió que ciertas cosas pasaran en su vida. Permitió que cosas pasaran en su vida. Y todo para sus propósitos soberanos. Job en algún momento quiso entender. Y quiso preguntarle al Señor: ¿y por qué suceden las cosas, Señor? ¿Por qué esto me pasa en mi vida? ¿Por qué? Y el Señor le empieza a hablar. ¿Y dónde estabas tú cuando yo creé el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hago que esta tierra vaya girando? Que este universo sea sostenido. Que cada animal sea alimentado, que cada persona le llegue lluvia a su tiempo. Entonces, lo que tú tienes que entender en palabras más simples, si lo podemos, ¿cierto?, simplificar, en palabras más simples, lo que tú debes entender es que yo tengo el control de todo. Y hay cosas que tú nunca vas a ver ni tampoco vas a entender. Pero todo está bajo el propósito soberano de Dios. Todo está bajo el propósito soberano del que hace todas las cosas. Por eso es tan hermoso confiar en el Señor. Dios es inmutable en su predestinación. Por eso con propiedad puede decir el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dijo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No está diciendo que en algún día esa bendición, no, nos bendijo ya el Señor.
con estas bendiciones espirituales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se fija cómo son los propósitos que usted puede decir de manera tan simple a veces? Es que un día yo fui a la iglesia y aquí todavía estoy. No. Piense que eso fue un propósito y el Señor encauzó su vida, el Señor colocó a las personas precisas en el momento, el Señor movió todo un mundo para que usted estuviera sirviendo. Hizo que conociera a tantas personas que hoy día ni siquiera están con usted, pero el Señor movió a todas esas personas, incluso levantó personas que no eran salvas, levantó personas que nunca más iban a seguir los caminos del Señor, pero el Señor los levantó para que usted le sirviera, para que usted fuera acercado, porque el Señor tiene el control de todo. Él escogió a las personas desde antes de la fundación del mundo, un Dios inmutable. Puede decir, yo escojo a estas personas y van a ser salvos, porque eso lo puede hacer un Dios que no cambia. Por eso a veces sucede esto en las amistades. Usted puede ser amigo de una persona y va pasando el tiempo y deja de ser amigo de esa persona y va a ser amigo de otra. O puede que no tenga amigos. Entonces, como seres humanos somos cambiantes. Pero el Señor no. Estas personas son salvas desde antes de la fundación del mundo y lo serán. Por eso puede decir acerca de ello en el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Porque el Señor predestinó a las personas y viene, ¿cierto?, el arminiano y dice que es lo que la mayoría de los pentecostales creen. No, es que yo estoy aquí porque con mis fuerzas vine a Cristo. Es que el Señor miró que yo iba a seguir el camino. Es que el Señor miró que yo me iba a portar bien. Es que el Señor miró en el futuro que yo iba a hacer las cosas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dice que el Señor predestinó a las personas por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué el Señor escogió a las personas? Porque Él las amó. Porque Él lo quiso así. Porque su amor inmutable así lo quiso. Porque sus propósitos soberanos así lo quisieron. Entonces el Señor es inmutable en las cosas que Él hace, en sus propósitos eternos. Y Dios es inmutable en su predestinación. Dios es inmutable también en su fidelidad. Porque la segunda de Timoteo, y estas son algunas de las cosas, no podría describirle todas las cosas en las cuales Dios es inmutable, solamente para que usted tenga una noción y pueda estudiar con más profundidad este tema. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, hablando de un Dios inmutable, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios permanece fiel a sus promesas. Piense cómo éramos nosotros antes de servir a Cristo. Personas infieles al Señor. Pero el Señor permanece fiel. Permanece fiel. Y muchos han dicho, no, es que usted es cristiano, y cuando algunos se bautizan le dicen, ya, pero usted de aquí para adelante no puede pecar nunca. Pero entonces el apóstol Pablo, en el final de su vida, cuando escribió Romanos, estaba teniendo sus luchas. Entonces él dijo: miserable de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? ¿Por qué dijo que como cristiano íbamos a tener lucha? Entonces eso es lo que debe entender, y usted lo ve en el Antiguo Testamento, la fidelidad de Dios. Hombres como Sansón, como David, como Salomón, por gracia fueron salvos. No por lo que ellos hicieron. El Señor permaneció fiel a su promesa. El Señor permaneció fiel a su pacto. Los corrigió, sí, los disciplinó, sí. Tuvieron que pasar muchas cosas, sí. Pero el Señor permaneció fiel. Amén. Entonces eso, hermano, es maravilloso. El libro de Oseas nos habla de una fidelidad tan grande. Hablando de la inmutabilidad de Dios en su fidelidad. El Señor le dice a Oseas que se case con una mujer prostituta. Y Oseas se casa con esta mujer. Tiene hijos con esta mujer. Pero esta mujer ama la prostitución y vuelve a su antiguo camino.
Y el Señor le dice a Oseas, tienes que ir, trae a esta mujer, volverla a comprar de nuevo y tráela a tu casa de nuevo. Porque así soy yo con el pueblo de Israel, este pueblo infiel. Sí. Y yo amo a este pueblo. Pero lo traigo de nuevo a mí. Lo limpio de nuevo. Le doy vida de nuevo. Entonces vemos que tenemos un Dios tan fiel. Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué está predicando esas cosas tan extremas? ¿No ve que si usted predica esas cosas la gente se va a ir a pecar? No. Ningún verdadero cristiano encuentra su amor en el pecado. Sabe que Dios es fiel. Sí lo sabe. Pero no se aprovecha de eso para irse al pecado. Los que hacen eso son personas que nunca han sido transformadas por el Espíritu de Dios. Son personas que no tienen a Dios ni aman a Dios. Porque el que lo ama guarda sus mandamientos. Y el que lo ama le duele cuando falla delante de los ojos del Señor. Dios es inmutable en su fidelidad y también en sus promesas, porque dice, fiel es el que prometió, así lo va a hacer. El dominio de Dios es inmutable, porque Daniel capítulo 7 versículo 14 dice que su dominio no va a tener fin. Entonces cuando hablamos de que nuestro Dios en su dominio, en su soberanía es inmutable, no es que, y lo hemos dicho tantas veces, no es que esto sea una lucha entre el bien y el mal, y que el mal en algún momento le está ganando el bien, y que el Señor no haya cómo derrotar al diablo, no. Dios es soberano y tiene el control aún del mismo diablo, tiene el control de todas las cosas, porque Él es el dueño de todo, y todos se van causando de acuerdo al plan que el Señor tiene. Amén. Porque ni aún el diablo puede hacer algo si el Señor no lo permite. Vea, lea Job y se va a dar cuenta que el diablo tiene que ir a preguntar primero. Y se les coloca límites al enemigo. Y se permiten estas cosas de acuerdo al propósito que el Señor tiene de las cosas. Dios es inmutable en su poder. Dios es inmutable en su santidad. Él es inmutable en su poder, porque el Salmo 62:11 lo dice de una manera tan clara y tan específica. El Salmo 62:11, explicando que Dios es inmutable en su poder. Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. Por eso es inmutable, porque no es que Él tenga poder. Porque alguien que tiene poder, un día lo tiene, al otro día lo puede perder. Pero Dios es el poder. Entonces Él es inmutable. Por eso Él es amor. No es que Él tenga amor, Él es amor. No es que Él tenga justicia, porque alguien que tiene justicia algún día puede no tenerla. Pero un Dios inmutable es completamente justo, completamente santo, completamente amoroso, completamente fiel. Y así sucesivamente. El Señor es santo eternamente. Es un Dios que nunca va a dejar de ser santo, porque aún su santidad es inmutable en Él. Salmo 145, versículo 21, dice así la Escritura: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Entonces, eternamente y para siempre su nombre es santo. Su nombre es santo para siempre. Porque Él es santo eternamente. Porque Él no puede dejar de ser santo. Es maravilloso servir a un Dios inmutable. Es por eso que Dios es impasible, como lo dijimos anteriormente. Pues si las pasiones gobernaran la razón de Dios, Dios dejaría de ser inmutable. Que Él sepa todo de nosotros y aún siga amándonos, eso nos habla de su carácter inmutable. Que Él es soberano y sus planes no pueden ser estorbados jamás, eso nos habla de su carácter inmutable. Que en sus promesas permanezca fiel, eso es parte de su carácter inmutable. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Porque Él en Jeremías 31, versículo 3, pudo decir con tanta claridad:
de acuerdo a su amor inmutable. Con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios que no cambia en su amor. Si Dios le ha amado, Él nunca le va a dejar de amar. Y si Dios le ha amado con ese amor inmutable, Él va a transformar su vida y va a hacer de usted una nueva criatura en Cristo. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, agradecemos delante de tu presencia y reconocemos, Señor, lo maravilloso que es que tú seas inmutable. Gracias te damos, oh Dios, porque tú no cambias, ni cambiarás jamás. Gracias, Señor, porque eres inmutable. Que aún nos ames sabiendo todo lo que somos, sabiendo todo lo que pensamos, Señor. Eso nos habla de una seguridad tan grande, porque la inmutabilidad de Dios es el ancla que el cristiano tiene para estar firme y confiado en Dios. Porque aún en la prueba debemos recordar que Dios es inmutable y tiene el control y no hay nada que se escape de sus ojos. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor está ahí. Habacuc en algún momento, mi Padre Celestial, no lo entendía. Pero el Señor le respondió y le dijo: si la visión tardare, espéralo. Entiende, Habacuc, que el justo vive por la fe, por la confianza en un Dios inmutable. Dios Padre, agradecemos que nos muestres tu carácter, que nos enseñes a confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Permítenos, Señor, permítenos conocerte más, porque tú eres un Dios inmutable. Así te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Cristo Jesús sea sobre tus hijos, Señor. En el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga.